¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Un gusto, un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, hoy sumamos, Enrique, vía telefónica al licenciado Oscar Soria, que va a colaborar en tu espacio en la mañana de Radio Fantástica. Licenciado Oscar Soria, si me está escuchando, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, aquí lo va a saludar Enrique Ise y lo va a llevar por el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, Enrique. Buenos días, Oscar. Un gusto y desde ya muy agradecido por tu colaboración a esta columna. No, muchísimas gracias a vos, Enrique. Siempre un gusto hablar con vos. Estamos ya cerca de fin de año y uno hace una especie de recuento y quiere tener algunos signos esperanzadores para retomar fuerzas, seguir luchando, seguir viviendo. Pero frente a ese contexto, frente a eso, hay un contexto internacional, mundial, global, en donde aparecen emergentes amenazantes a la vida humana. ¿Podés sintetizar en uno, dos o tres esos emergentes, establecerlos? Sí, creo que este año aparecen con mucho más fuerza, creo que tres emergentes muy complicados. El primero es la hiperconcentración económica. Creo que justamente de esa hiperconcentración económica que hay en el mundo a través de los nuevos ricos, que no son tan nuevos ya, que son básicamente las tecnológicas, eh, uno de los elementos más complicados que eso genera son básicamente tres, tres problemas complicados. Uno es, perdón, eh, uno de los problemas que nos encontramos es que en esa media concentración económica global, la tecnología entró en la militarización, y esto que estuvimos viendo justamente en el genocidio palestino en Gaza. Después del problema tecnológico también nos encontramos con la inteligencia artificial y una serie de amenazas que salen de la inteligencia artificial y de lo que sería la superinteligencia artificial o de la inteligencia artificial generativa. Y obviamente en lo tercero nos encontramos con muchos espacios democráticos amenazados, justamente porque nos encontramos con estos, digamos, varones tecnológicos que quieren imponer sus intereses y que ponen dinero en muchas campañas proselitistas, que es lo que pasó en el caso de Elon Musk en Estados Unidos, ¿no? Que permitió la victoria de Donald Trump a través de toda la maquinaria tecnológica y además del dinero que también se puso en la campaña. Entonces, sí, estamos hablando de que hoy las grandes tecnológicas y sus dueños representan una amenaza fundamental porque aparecen nuevas amenazas también, que son amenazas que ni siquiera ellos pueden controlar, y esto se ha dado mucho con la posibilidad de que la inteligencia artificial supere nuestra propia inteligencia o supere modelos que puedan atentar, por ejemplo, amenazando infraestructuras de seguridad, como por ejemplo laboratorios donde se trabajan las bioarmas o las centrales nucleares. Entonces estamos hablando de un momento en el cual estamos en un peligro como humanidad real y en un peligro fundamental para la especie humana. Discúlpame que vuelva un poco para atrás, pero me gustaría, ¿cómo haces para relacionar la concentración de riqueza, la militarización y la tecnología de la inteligencia artificial con el genocidio en Gaza? ¿Qué tienen que ver estas tres cosas con este atentado a la humanidad, con este genocidio? Lo que sí, sí, lo que se ha dado lo que se está dando, por ejemplo, en Israel estamos aquí hablando de un problema muy complicado, y es el problema que nos encontramos con los robots asesinos.
se llaman los killer robots, o sea, el uso de la robótica para fines militares es uno de los problemas. Ahora bien, ¿cuál es el rol de la inteligencia artificial en lo que es la robótica militar? Estamos hablando de que, por ejemplo, ustedes saben, la inteligencia artificial lo que hace es agarra muchos datos y de todos esos datos toma como diferentes elementos de allí para tomar medidas. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial toma muchos datos de telefonía móvil, por ejemplo, y ve que, por ejemplo, si hubo mucha gente que cambió de telefonía móvil, esa gente es sospechosa. Entonces, si esa gente es sospechosa, se envían robots y matan a esas personas. Sin saber, por ejemplo, que mucha gente pierde sus teléfonos, o en todo caso usa los teléfonos de los familiares que murieron, y justamente esa persona termina siendo sospechosa. Dar un ejemplo mínimo y que la gente pueda relacionar, ¿no? Es eso, o sea, una persona que cambia de teléfonos muchas veces termina siendo blanco de un robot. Que no tiene ningún tipo de principio, no tiene ningún tipo de principios. Exacto. Ni ética. No hay moral. No hay moral. Obviamente en la guerra no hay moral. Imagínense una situación así. Entonces la inteligencia artificial ya le está dando, por ejemplo, al ejército israelí o a los servicios de inteligencia israelí una serie de ideas, herramientas y elementos para matar personas que, y aquí ni siquiera estamos hablando de detener a las personas, de un juicio justo, estamos hablando, o sea, estamos llegando ya a un nivel en el que estamos reconfigurando el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo tenía la Carta de los Derechos de las Naciones Unidas. Hoy estamos entrando en un lugar en el que se está escribiendo otra carta, que es la Carta de la Muerte, ¿sí? En las cuales cualquier país tiene derecho a mandar un misil a un bote, por ejemplo, en el Caribe, o a matar sin ningún tipo de miramiento a los derechos fundamentales de cualquier persona. ¿Esto que estás describiendo es lo que se llama la poshumanidad? Es eso lo que también muchos dueños de las tecnológicas están proponiendo. Y de hecho abiertamente están diciendo, personas en Google, en Meta, en Apple, están hablando justamente de que para que este mundo, entre comillas, se salve, necesitamos ir a una poshumanidad, las cuales hagan menos humanos, para que podamos tener una sociedad más justa. Y ese pensamiento tecnocrático es muy peligroso, porque ahí de nuevo aparece lo que Papa Francisco nos decía, es justamente la cuestión de las personas descartadas en este proceso. ¿Cuántas personas van a ser descartadas para que unos pocos puedan vivir bien? Y ahí estamos, creo que todos, la dirigencia social, los dirigentes políticos, los activistas, tenemos un desafío enorme sobre cómo cuestionar justamente esta doctrina en la que en las cuales se nos quiere reemplazar a todos, los robots. Esto que estás diciendo, Cito, esto que estás diciendo me suena como que no es un efecto no querido, sino que más bien es una planificación que se hace, que se quiere hacer a dónde dirigir el mundo. Sí, de hecho, y estos movimientos no son nuevos, estos movimientos ya aparecieron desde 2010 en adelante. Uno encuentra mucho un grupo que empieza a planificar esto por una cuestión de inversión económica.
O sea, en vez de pagar en una empresa 100 empleados, le pago a 2 y pongo un sistema en el cual se puede automatizar todo. Porque creo que estamos en un momento en el cual habrá una enorme brecha de gente desempleada y posiblemente las próximas generaciones, muy poca gente vaya a trabajar, porque todos los modelos robóticos y todos los modelos de inteligencia artificial van a llevar a que mucha gente esté excluida del mercado laboral. ¿Qué va a pasar con esas personas? En este mundo, Entonces, sí. escúchame, Cito, en este mundo en donde los humanos vamos a ser material descartable, ¿hay signos de esperanza? ¿Hay posibilidades alternativas? ¿Hay resistencia, por lo menos? Sí, hay resistencia, creo que aparecen nuevos emergentes, hay un elemento en el que uno encuentra muchas organizaciones, incluso organizaciones en Gaza donde lo que están en estos momentos denunciando todo ello. Tienes también muchas organizaciones que están trabajando en nuevas alternativas tecnológicas. Te encuentras con incluso, por ejemplo, mi sobrino en Santiago del Estero, él está, por ejemplo, muy interesado en cómo utilizar la robótica para fines humanitarios. Yo creo que hay una nueva generación y creo que tenemos nosotros que acompañar a las generaciones más jóvenes en que no se sientan abrumados por toda esta realidad en la cual tiene la tecnología, las grandes empresas, los grandes complejos militares, en una nueva expresión de este monstruo grande que pisa fuerte. Bueno, cómo ayudar a las nuevas generaciones a no sentirse tan abrumadas y poder construir. Yo creo que hay mucho talento y se han dado incluso casos. Les doy un caso, por ejemplo, en el caso de Ecuador. Ecuador hace unas semanas, el presidente Noboa, que es un presidente de extrema derecha, y el presidente que es parte de las grandes familias poderosas de Ecuador, él llamó un plebiscito para reformar todo, para reformar la Constitución. La Constitución ecuatoriana es una de las constituciones más modernas que hay en el mundo en relación a los nuevos derechos. Quería limitar a los partidos políticos, quería limitar nuevos derechos democráticos. Entonces quería básicamente que el Ecuador le dé carta blanca. Y él sentía que lo podía hacer porque él fue votado por mayoría. Y el pueblo ecuatoriano le dijo de manera contundente que no a las 4 propuestas que le puso el gobierno. Y eso se dio a través de un proceso de organización en el cual se combinó la tecnología, donde veías pueblos indígenas, los pueblos quichua, los zapara, los ayuar, todos los dirigentes indígenas se movilizaron, utilizaron la tecnología, dialogaron con las grandes ciudades en Ecuador como Guayaquil y Quito, y lograron una victoria contundente. El 70% de la población ecuatoriana le dijo que no a la reforma de Noboa, y creo que ahí ¿por qué? Porque la gente se dio cuenta que estas propuestas lo que buscaban era abrir Ecuador ya dolarizado, ya explotado, abrirlo de nuevo a otros intereses y a perder derechos. Y la gente no quiere Cito, eso. es muy plástica y muy esperanzador lo que cuentas, pero te quiero hacer el comentario acerca de esto que puede ser transversal, horizontal, la organización de la gente que toma conciencia, pero muchas veces no se ve reflejado en los liderazgos que la gente elige, ¿no? Al contrario, parecen liderazgos a contramano de esto que estás diciendo. Por ejemplo, el eje Trump-Milley muestra claramente las cosas que son distintas. ¿Cómo ves esto, la posibilidad del surgimiento de nuevos líderes o qué es lo que hay que hacer para el surgimiento de ellos?
Ojalá supiera qué hay que hacer para que no haya nuevos líderes, pero sí creo que hay un elemento que hay que tomar en cuenta, y es que, por ejemplo, Milei, cuando fue elegido, él en el momento quería también pasar por encima a los derechos de la comunidad LGBT, por ejemplo. Sí. Quería empujar una universidad arancelada, y ahí la gente dijo que no también. Ajá. Y creo que ahí hay un elemento en el que la gente tal vez elige estos liderazgos porque por otro lado tampoco encuentra otros, y esta es una autocrítica que tal vez muchos movimientos progresistas tienen que hacer. ¿Por qué no hay una alternativa? ¿Por qué no hay una visión fuerte? Indudablemente tiene que ver con la corriente del desarme del estado de bienestar y que la gente no encuentra satisfacción a sus derechos, ¿no? ¿Esto lo ves en Europa? ¿Lo ves en Estados Unidos? ¿Lo ves globalmente? Sí, y por otro lado también se ve una demanda de la gente de nuevos derechos, y creo que hoy lo que tenemos que entender es que no necesariamente votar a la derecha o a la izquierda la gente lo asocie con una agenda de menos derechos o todo lo demás, porque en el caso de Ecuador y de Argentina son los casos muy claros en los que la gente votó personajes disruptivos, pero por otro lado tampoco está dejando a esos personajes hacer lo que quieran. Y ahora lo que tenemos que tener en cuenta es cómo, pero aparecen también otros actores. Yo, por ejemplo, ahora estoy en Buenos Aires por razones personales, pero por ejemplo yo estuve trabajando mucho en la campaña de Zoran Mandami, que es el intendente ahora el intendente electo de Nueva York. ¿Estuviste trabajando en esa campaña? Estuve trabajando en la campaña de él, y lo que vi ahí fueron muchos jóvenes, él, un dirigente muy joven también, que fueron a la calle sin mucha plata y salieron a la calle a tocar la puerta y a escuchar, y desde ese lugar armar una propuesta que realmente aborde los problemas que tenían los neoyorquinos, que es una ciudad muy cruel, una ciudad en la que la gente tiene que pagar alquileres muy altos, donde las guarderías son impagables, una ciudad en la que el transporte público también está muy caro, y él está proponiendo una serie de cambios radicales a la ciudad que obviamente no le interesa ni al establishment de su propio partido, ni mucho menos al partido de Donald Trump, y se logró. Estamos hablando de una ciudad muy importante en la que mucha gente cree que jamás iban a tener a un candidato de esta naturaleza, pero ahí se apostó a hacer posible lo imposible, y eso es un elemento muy esperanzador, porque estamos hablando de nuevos dirigentes políticos, de nuevas agendas que están de nuevo enfocadas en cómo dar una respuesta más humana a un mundo que se hace cada vez más inhumano. ¿Podrías sintetizar en 2 o 3 valores que se necesitan hoy para construir una cultura en defensa de la vida, una cultura en defensa de la humanidad? Pluralismo. Creo que necesitamos tener una conversación entre todas las ideologías. Pluralismo creo que es importante. Empatía y humanidad por sobre todo. Más allá de que tu amigo o tu familiar piensen diferente, tenemos que enfatizar los vínculos y en discutir lo humano, más allá de las ideas políticas que tengamos, y desde ahí unirnos a qué es lo concreto que tenemos que luchar por, ¿no? Los derechos que tenemos inherentemente como seres humanos y que hoy están en duda. El piso sería entonces lo humano como punto de convergencia y de consenso, de acuerdo. Sí,
pero ahí creo que pasa hoy. Y de hecho es lo que vemos en las encuestas, lo que vemos en todos los movimientos en los cuales se está buscando de alguna manera sanar esa división que se está dando en muchos países. Argentina es un ejemplo, tal vez uno de los más extremos en el mundo, de polarización, en los cuales hubieron rupturas familiares y rupturas en las comunidades debido a la polarización política. Necesitamos generar un espacio para poder hablar, necesitamos reconstruir el espacio del debate en el cual no se destruya a la otra persona porque piensa diferente. Y ese es un ejercicio que nos corresponde a todos. Muchas gracias, Cito. Esta es la penúltima columna en Radio Fantástica y realmente ha sido un mensaje esperanzador, un mensaje de fin de año. Te agradecemos siempre tu colaboración. Un abrazo grande a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias al licenciado Oscar Soria, entonces, que ha participado en esta columna junto a Enrique Ise en Mañana Fantástica.